¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Analízale, en esta ocasión con el deporte como protagonista y con uno en específico, con la disciplina del baloncesto. Hemos visto con la creación del proyecto de la Cultural en la Liga EVA que ya son cerca de 2.000 espectadores los que van al Palacio de los Deportes. También ha crecido el baloncesto femenino y la pregunta es si esto es el verdadero renacer en una ciudad que tuvo a los equipos leoneses, al antiguo Baloncesto León y al San José en la máxima categoría. Podemos observar en una primera reflexión, antes de recibir a nuestros invitados aquí en el estudio, los siguientes datos. Vemos cómo ha ido evolucionando el número de fichas desde la temporada 19-20. También los árbitros van a ser protagonistas, 84 chicos, 45 chicas, jugadores más de 2.800 en femenino. Es verdad que hubo un bajón considerable, por lógica, en la temporada de la pandemia, la que coincidió con el 2020, pero en cualquier caso ahora estamos hablando ya más de 150 árbitros, chicos y chicas, y también más de 2.000 licencias en la provincia de León, con lo cual los datos constatan que se está produciendo ese crecimiento. Enseguida lo analizamos con invitados que nos van a acompañar aquí en el estudio y también en otras latitudes, porque por ejemplo Joaquín Rodríguez, leonés, que fuera director deportivo de Baloncesto León, triunfa ahora en Almansa, en la Liga Leforo. Enseguida los primeros invitados aquí en Analízale. Bueno, tiempo ya para entrar en detalles, entrar en materia con invitados en esta edición de Analízale, además con ese título que yo creo que es significativo, es el renacer probablemente del baloncesto. Hablaremos también del femenino, de nuestros equipos, y tendremos la oportunidad de conocer impresiones de invitados importantes, tanto aquí en el estudio como fuera de nuestra provincia. Fueron importantes en su día para Baloncesto León y ahora lo son en otros equipos importantes. También exportamos a buenos técnicos y directores generales a otras latitudes. Voy a pasar ya a presentaros a nuestro primer invitado, Alex Cabañero, responsable de la sección de baloncesto de la Cultural. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos en ese arranque del renacer del baloncesto, con la expectativa que se ha creado, con ver en partidos del equipo de Liga EVA a cerca de 2.000 espectadores. ¿Tenéis esa sensación de que algo se está moviendo, algo importante se está cociendo? Sí, la verdad que rebasa todas nuestras expectativas. Cuando se unen los dos equipos de León en un único equipo con la Cultural Deportiva Leonesa, pensamos que puede haber una sinergia, que puede haber un apoyo del público de León, pero no tanto. No pensábamos que sería tan brutal. Se ve que el baloncesto está en León, resurge, renace, como bien dices, y ahí estamos, disfrutando. Se ve además, bueno, en las estadísticas no es habitual que en la cuarta categoría del baloncesto español asistan ese número de espectadores, ¿no? Y curiosamente esa sinergia con el fútbol, con la Cultural y con aficionados que a lo mejor no eran seguidores natos del básquet y ahora os acompañan en el Palacio, ¿no? Sí, todos suman. Los que eran de baloncesto de toda la vida están ahí, siguen estando ahí, esos siempre apoyan, y luego los que vienen de fútbol y que son deportistas, que les gusta el deporte y todo ámbito, pues suman mucho. Suman incluso fuera de casa. Les tenemos en Gijón, vamos a Gijón y están allí los del fútbol. Novedoso, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no viajaba afición de León a desplazamientos del equipo de básquet, ¿no? Sí, se prepara un pequeño viaje que sale bien porque es Gijón, es cómodo el desplazamiento, pero luego llegas allí y ves gente de fútbol que está apoyando al baloncesto, gente de Cultural. Bueno, hay que decir que a veces esta euforia, luego también lo analizaremos, también a veces tiene, no voy a decir ese lado negativo, pero es verdad que, por ejemplo, el último día en casa el equipo pierde en un partido que iba ganando por 15 puntos, también hay que pensar que son chavales jóvenes, ¿no? Que a lo mejor este marco, este escenario con tanto público es muy positivo, pero no sé si a veces también te puede poner un poco la responsabilidad
y estaba claro desde el inicio que se quiere ir avanzando en categorías, pero tampoco con urgencias ni con prisas, ¿no? No, ninguna urgencia. Partimos de la base de la idea de un equipo joven, de un equipo dinámico que genere un buen baloncesto atractivo para el espectador, y el por contra, esa juventud nos hace desconectar a veces del partido y que nos metan 30 puntos sin querer y sin decir, pero ¿cómo ha sido esto? Pero en esta categoría es lo que te puede sorprender, que tienes tanto gente veterana que ha jugado en categorías superiores como gente joven que florece y que nace en esta categoría para incluso subir a máximas categorías. Bueno, seguro que bien conoces a nuestro siguiente protagonista. Vamos a tener la posibilidad de conectar en directo con Almansa. Hablar de la historia del baloncesto en el León, de lo que fue el antiguo Elosúa, Baloncesto León, aquel ascenso en 2007, el último al ACB, las luces, también las sombras, en lo que se sufrió, ¿no?, con la desaparición de Baloncesto León en aquellas categorías, en aquellos constantes playoffs de ascenso a la Leforo. Y precisamente en la segunda categoría nacional, un leonés, Joaquín Rodríguez, está ahora como director deportivo en el Club Baloncesto Almansa, con Tino Ujidos en el banquillo. Creo que ya le tenemos con nosotros. Joaquín Rodríguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque decíamos al principio, exportamos talento también desde León. Después de lo que fue el mazazo de la desaparición de Baloncesto León, te vemos inmerso en un proyecto muy bonito y con mucho mérito, ¿no? Una localidad más pequeña, no es capital de provincia, Almansa, y ahí estáis en la Leforo, en la segunda máxima categoría. Sí, la verdad que es algo no muy lógico, una localidad de 25.000 habitantes que por cuarta temporada consecutiva pues esté en la Leforo, compitiendo con el Estudiantes, con el San Pablo Burgos, bueno, con clubes con un pasado de ACB reciente y bueno, pues la verdad que no es algo habitual, pero aquí andamos trabajando, intentando aportar. Yo quería conocer también, Joaquín, desde la distancia, tú siempre que puedes, lógicamente retornas a tu tierra, pero desde la distancia, ¿cómo ves este fenómeno? Un equipo EVA, el proyecto conjunto con la Cultural, con el club de fútbol, el intentar ir poco a poco subiendo categorías, pero tampoco sin urgencias, y sobre todo, no sé si te llama la atención que pese a que el equipo todavía está en la Liga EVA, empieza a ver esa afluencia, empieza a ver ese despertar, parece, de un público que siempre estuvo. León es una ciudad de baloncesto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te llama la atención o cómo percibes tú esas sensaciones desde la distancia? Bueno, desde la lejanía y un poco por gente cercana que me habla continuamente de lo que está ocurriendo ahí, y te voy a decir, incluso por colegiados que en algún sábado te preguntan por León qué está pasando, qué se cuece ahí. Pues bueno, yo creo que se ha logrado generar ilusión. Para empezar, es una palabra que es muy bonita de decir, pero es realidad. Se ha generado ilusión. Eso conlleva que se está yendo público. Meter 2.000 personas en Liga EVA pues no es nada habitual, y además un día tras otro. Y además yo, en lo que he podido ver, veo hasta gente joven, con lo que parece que hay un relevo generacional importante. Desde fuera de León y en el mundo del baloncesto, siempre todo el mundo te pregunta, incluso agentes por León, cómo está ese proyecto. Y yo creo que esa ilusión está calando y está llegando fuera de la provincia de León, y yo creo que eso es bueno, ¿eh? Se está generando algo que puede ser importante. Ahora bien, paciencia y no hay que tener prisa. Joaquín, esa reflexión es importante, lo decíamos al principio, tú fuiste protagonista de lo más bonito, cuando teníamos la oportunidad incluso en aquel 2007 de narrar en directo aquel último ascenso a la ACB de Baloncesto León ante un CAI de Zaragoza que en teoría era superior. Yo recuerdo además en el cuarto partido que en Zaragoza prácticamente había preparado una fiesta para celebrar el ascenso del CAI, sin embargo León fuerza el cuarto partido, llega al quinto, se produce el ascenso, pero era muy complicado estar en la ACB con muchos problemas económicos, con la desaparición de un equipo que tenía al ayuntamiento como máximo accionista. Esos errores del pasado, precisamente enlazando con el presente y con esa palabra que tú dices, prudencia, es muy importante de cara a dar pasos firmes, ¿no? Porque me consta que incluso el año pasado hubo la opción de tener una plaza de Lez Plata y se prefirió, después de ver, por ejemplo, cómo últimamente Agustinos estuvo y no lo consiguió, pero ya se dio ese paso, la fusión del proyecto de Colegio Leonés, de Agustinos, con el paraguas de la Cultural. ¿Qué consejo darías un poco desde la distancia, ¿no? Porque a veces
esa euforia también puede traducirse en decepción, ¿no? Si no se consigue, a lo mejor el año que viene estar en Les Plata, el siguiente en Le Foro, porque claro, la ilusión es seguir escalando puestos, ¿no? Y seguir escalando diferentes divisiones. Bueno, igual no soy la persona más indicada para dar consejos, pero bueno, lo que entiendo, lo que creo, primero que lo que comentaba, hay que tener paciencia y prudencia. Yo creo que se ha logrado pues, crear una ilusión y aunar voluntades, que no era tan fácil. Yo creo que una vez que se genera eso y encima estás arrastrando al público, hay que empezar a generar también voluntades institucionales y voluntades empresariales en la ciudad. Está claro que el apoyo de la cultural está siendo importante, imprescindible, y yo creo que ya está siendo una de las claves para que este proyecto se esté asentando y tenga su hueco, y que fuera de León, como comentaba antes, la gente lo está mirando de reojo, y yo creo que más pronto que tarde volveremos a tener tardes de mucha gloria en el Palacete de León. Alex, antes de despedir a Joaquín, a quien bien conoces, ¿qué le dirías o qué le preguntarías él ahora desde la distancia en esa LEF Oro, en ese sueño de que en pocos años quizás vuelva León al menos a esa categoría? Nada, solo agradecerle sus palabras, sus buenos deseos, que aquí tiene pues su casa, por supuesto, que es bienvenido para lo que necesite y para lo que pueda aportar. Y sí que tiene razón que lo que hace falta en este proyecto es un apoyo institucional, un apoyo empresarial. Estamos empezando con ello, la gente se está sumando, pero hace falta un poquito más. Bueno, si hay que pedirle la cesión, todo, Joaquín, de algún jugador... También. Sí, sí. Eso ya con Luis Castillo y Bea y Alexis un poco, pues que, oye, siempre viene bien algún jugador que te sobre, que quieras aquí batirse en las categorías inferiores, es bienvenido. Bueno, pues lo primero, despedir ahora a Joaquín, agradecerle la presencia con nosotros desde Almansa. Siempre tenemos ese recuerdo, la época dorada del baloncesto, él fue uno de los protagonistas y nos alegramos de corazón de tu éxito en Almansa y también de Tino Ujidos. Estaremos muy pendientes de Almansa y de lo que pueda hacer este nuevo Baloncesto León en esta nueva cultural y deportiva leonesa con la sección de baloncesto. Muchas gracias y toda la suerte del mundo. Gracias. Bueno, pues antes de continuar en este primer bloque, hoy no ha podido estar con nosotros, también está vinculada curiosamente a la cultural, Bea Pacheco, una entrenadora que conoce muy bien el mundo del baloncesto, también está en el femenino con el Liones, con el equipo que está ahora en la Primera Nacional, y ella también fue, por ejemplo, una de las artífices del crecimiento de Bembibre, que ahora está en la máxima categoría y también tiene mucho mérito. Hablábamos del ejemplo de Almansa, Bembibre, una localidad más pequeña que la capital leonesa, que tiene ahora mismo a las chicas en la máxima categoría. Le preguntábamos por esta euforia que se ha creado con la cultural de baloncesto, también si ese despertar puede ser aplicable al baloncesto femenino, y este es el testimonio que nos ha dejado Bea Pacheco. Yo creo que la cultural ha presentado un proyecto muy, muy bonito y lo mejor que ha hecho ha sido enganchar a la gente, ¿no? Lo ha vendido muy bien, lo ha presentado muy bien, con el tema del centenario pues ha conseguido que todo el mundo le dé una oportunidad al baloncesto que nunca se debía haber perdido, pero que se perdió por circunstancias. Tienes un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Te da una sensación de que no quieres fallar a la gente, de que quieres hacerlo bien cada fin de semana, de que quieres competir cada partido y que quieres estar arriba pues para agradecer y devolver ese cariño y esa cercanía de todo el mundo a los aficionados, ¿no? Pero bueno, creo que todos somos conscientes también de que tenemos que ir despacio, de que no puede ser un proyecto de un año, que esto tiene que darse paciencia, hay que darle forma. Creo que ese siempre ha sido el mensaje tanto de Luis como mío, como de cualquier miembro del staff, de dar tranquilidad al proyecto y darle tiempo. Sería genial, ¿no?, si pudiera el femenino enganchar igual que el masculino. Eso es una tarea mucho más complicada y al final tiene mucho más connotaciones por otro lado, ¿no? Es verdad que el baloncesto femenino va evolucionando también mucho, que cuando desaparece además San José fue por circunstancias que ahora serían inviables, ¿no? Ahora, por ejemplo, el baloncesto femenino es mucho más profesional, todo va mucho más regulado, entonces pues bueno, se van dando pasos mucho más a nivel global y bueno, aquí en León pues bueno, pues con BFL que está haciendo las cosas bien, tenemos ahí un referente arriba, más luego nosotros Liones también en cantera pues vamos trabajando poco a poco, pero ese enganche del aficionado, ese enganche
de que en el día a día haya más gente siguiendo el baloncesto femenino, hay que seguir trabajándolo porque no engancha lo mismo, ¿no? En Vibre, que ya sabéis vosotros que yo estoy allí 5 años, que allí conseguimos el ascenso a Liga 2 y luego llegó Chiqui y consiguió el ascenso a Liga 1, es el clarísimo ejemplo de la constancia y del trabajo y de pico pala, pico pala, pico pala y tener paciencia, ¿no? De las cosas no se consiguen de hoy a la mañana, sino de ir tranquilamente e ir subiendo escalones, ¿no? Y eso es lo que debemos conseguir aquí en León con el baloncesto femenino. Bueno, parece también, Alex, que se ha acertado, ¿no?, con ese tándem en el banquillo, con Bea, con Luis Castillo, y es importante que esa palabra prudencia está permanentemente, ¿no?, en el mensaje, que no haya prisas. Sí, sí, es un poco prudencia, paciencia. También se lo pedimos al aficionado, que claro, ¿a quién no le gustaría estar ya en LEP Oro en 2 años? Ojalá, ¿por qué no? Pero bueno, hay que ir pasito a pasito, como yo les digo a los chicos también, un paso más y mirar hacia arriba siempre, con ilusión. Pasos cortos, como dices, pasos con cortos. Ilusión, pero sí es verdad que a lo mejor el objetivo del playoff, de estar en la pelea por el salto, lo analizábamos también estos días, cambia mucho la película de ser primero a no ser primero. Es verdad que ahora tenéis 2 victorias de diferencia con Chantada, pero que todavía Chantada tiene que venir a jugar a León, pero sí, desde la prudencia, ese objetivo es mínimo, el objetivo al menos del playoff, ¿no? Sí, poder generar ahí esa ilusión de poder competir para ese ascenso, que se puede entrar de tercero y ascender igual, tener por lo menos ese objetivo, que no es fácil tampoco, porque hay 4 o 5 equipos en la pelea que pueden entrar perfectamente. Ávila viene por debajo empujando, nosotros ahora tenemos un partido clave en Marín, que podemos descolgarles. Bueno, estamos en ello y es la ilusión que genera eso. ¿Te sorprende ver esa mezcla que hay, por ejemplo, en otros equipos, que ves gente joven, como la que tiene la Cultural de baloncesto, pero también ponías el ejemplo de Marín y otros muchos de equipos que tienen jugadores que vienen de otras categorías? Supongo que el conseguir que esos jugadores vayan a esos equipos al final es a golpe de dinero. Sí, en algún caso es por dinero, en otros casos es porque son de la zona o del pueblo, o de gallegos que vienen de categorías incluso de ACB, que se quieren retirar de su vida deportiva en casa y que juegan por un poco de dinerito. Y lo que me decías de Bea, por no dejarlo así en tintero, el equipazo que están formando técnicamente es increíble. Bea es una profesional de los pies a la cabeza, y tanto Alexis como Luis, que ya estaban el año pasado en Baloncesto León, pues bueno, ahí totalmente. Incluso lo que decíamos, se le ha posibilitado el alternar, ¿no? Ella no quiere dejar el femenino y está alternando. No suele ser habitual que un entrenador esté, digamos, en 2 clubes diferentes, ¿no? Sí, lo saca del cuerpo ella. Y nosotros, bueno, compensando un poco entrenamientos de mañana y de tarde, porque no creo que haya en esta categoría ningún equipo que entrene como el nuestro, que hay semanas que se entrenan 6 días, hay alguna semana que se descansa 1, pero hay compensatorio con gimnasio y demás. No creo que nadie sea tan profesional técnicamente como este equipo en esta categoría. ¿El trabajo en los despachos es permanente? Es decir, una vez que hay una plantilla joven que está destacando, ¿estáis siempre dándole vueltas a algún jugador que pueda venir? No sé si habrá algún refuerzo de aquí a final de temporada o incluso planificando el futuro. Y también ayuda el hecho de que el equipo lo esté haciendo bien a la hora de que con los agentes, con jugadores, se faciliten operaciones de cara al futuro. Sí, sí, la profesionalidad que tiene el club como Cultural Deportiva Leonesa va por delante en cuanto a representantes, a jugadores. Hay mucha gente que quiere venir a León, los técnicos valoran un poco, también tenemos un presupuesto limitado, no podemos ir a grandes eventos, pero sí que tenemos en cartera gente joven, gente para el junior, tanto Colegio Leonés, Agustinos aportan en eso, y aparte pues siempre se mira al mercado para ver qué se puede mejorar, pero en principio la plantilla que tenemos está más o menos cerrada. Sí que tenemos un par de bajas por lesiones que nos están trastocando, incluso este último partido se pudo notar la ausencia de ellos 2, tanto de Óscar como de Giovanni, entonces bueno, no paramos. Y en caso de lo que tú comentas de despachos y demás, profesionalismo a tope, la gente de Cultural, Confederación, con todo, están al día y al máximo. Bueno, y esta es la punta del iceberg, lo decíamos al principio, cuando se produce esa alianza entre lo que era el Colegio Leonés y Agustinos, jugadores que también vienen por detrás, ¿no? Porque al final ese trabajo de cantera y chavales que lleguen al primer equipo, es decir, estamos con la ilusión del equipo EVA, pero hay que pensar que es un poco la punta del iceberg, ¿no? Que sí. León es una ciudad de baloncesto también en cantera y trabajáis
conjuntamente con agustinos y con leones, bueno, y con escuelas deportivas. ¿Cómo es un poco ese mirar a lo que viene por detrás? Sí, eso siempre está. Lo que comentaba un poco Joaquín en la conexión que tuvimos con él, no solo renace el baloncesto a nivel de lo que había de la semilla antigua, sino que hay gente joven que se está apuntando. Hay gente joven en la grada, hay gente joven que son jugadores que precisamente el otro día por jugar en sábado nos faltaban porque ellos estaban jugando. Realmente esos cadetes, esos infantiles que van, aportan, siempre están en el punto de mira tanto del Colegio Leonés como de Agustino y sobre todo de la Cultural. Muy bien, pues con esas impresiones vamos a quedar. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Vamos a hacer una pausa y recibimos más invitados también con el femenino y con el arbitraje que tienen que ver en este reapunte del baloncesto. Continuamos en esta edición deportiva de Analízale con esa dedicación monográfica al mundo del baloncesto, si es el renacer de esta disciplina, por lo que estamos viviendo tanto con el masculino como con el femenino. Y ya tenemos nuevos invitados aquí en el estudio. Rafa es el director deportivo del baloncesto femenino León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y Vicente Bultó, árbitro ACB, árbitro internacional, y con nostalgia porque me confirmabas que este año en principio tienes que dar un paso a un lado. Por la culpa de la edad, no porque no estés en buena forma y con buenos conocimientos para seguir. Pues sí, efectivamente, buenas noches, Jesús, y sí, la edad está por encima de otras cosas y es lo que toca. Bueno, Rafa, hablábamos con protagonistas de lo que se está viviendo, por ejemplo, con el equipo EVA de la Cultural a nivel de asistencia de público. Es verdad que a lo mejor en el femenino cuesta un poquito más, ¿no?, el arrastrar a esa afición. Pero no sé si tienes también la sensación a nivel de público, cuando decíamos que León es una ciudad de baloncesto, no olvidemos que Baloncesto León estuvo en la ACB, el antiguo San José estuvo en la máxima categoría femenina. ¿Estamos en un buen momento para crecer? Estamos en un momento para crecer. Yo creo que los últimos partidos ha ido más gente a vernos en el Palacio. Yo creo que había más ambiente, por lo menos había más ruido y eso se nota mucho. Pero es muy complicado, es decir, yo estaba en el San José, no metíamos el mismo nivel de personas que metía Baloncesto León entonces, ni estando cuando ellos estaban en el E-Foro y nosotros en Liga Endesa, una categoría por encima, y es muy complicado porque todavía el baloncesto femenino no se ve exactamente igual. Bueno, y el mérito que tenéis en vuestro caso, en esa categoría, en esa Liga 2, que os encontráis con clubes que vienen de superior categoría, con jugadoras completamente profesionales, con patrocinadores que dan nombre a muchos de los clubes con los que os enfrentáis. Vosotros os llamáis Baloncesto Femenino León porque no hay una gran empresa detrás, aunque sí tenéis patrocinadores. Supongo que a veces no es fácil competir en esa desigualdad de condiciones. Bueno, mismamente este fin de semana pasado hemos jugado contra Unicaja, que perdimos de un punto en el Palacio. Unicaja, es decir, yo lo pensaba, siempre lo pienso, sobre todo en el partido de ida, cuando estuvimos allí, que allí ganamos y vimos todas sus instalaciones, que gran parte del dinero que reciben procede de la antigua Caja España de León. Entonces, bueno, pues piensas que ese patrocinador podía ser nuestro, podía ser de baloncesto masculino, femenino, de Ademar, etcétera, y sin embargo, pues estamos financiando al enemigo. Sí, es una paradoja y es una realidad. O cuando vas a un campeonato de España y te encuentras a Valencia Vázquez y piensas que compras en el Mercadona, pues es exactamente lo mismo. Es decir, realmente te estás encontrando con transatlánticos, tanto en campeonatos de España como en Liga Femenina 2, en nuestro caso, e incluso en Primera Nacional, que están patrocinados por empresas muy fuertes y es muy complicado competir. Quizás en vuestro caso una de las mayores satisfacciones es el ver a chicas que se han formado en León, porque vosotros también tenéis un Primera Nacional, tenéis Junior, tenéis una estructura por debajo de muchos equipos. Ese es quizás el mérito, ¿no?, cuando jugáis fuera de León y miras para la pista y ves a jugadoras que prácticamente vienen desde el patio del colegio. En nuestro caso, sí, hay jugadoras que están en el primer equipo, como Marina Fernández, como Julia, como Laura o como Lucía, que llevan desde Alevín, incluso desde Benjamín en el club, es decir, 12, 13 años, 11. Entonces, lógicamente, yo creo que es la mayor satisfacción. O jugadoras como Alicia, que aunque no estén este año, han estado en todas las categorías inferiores del club y que han llegado a la categoría más alta o están en vías de ello. Yo creo que es uno de los mayores éxitos, es decir, estar compitiendo con nuestras jugadoras, con refuerzos muy puntuales o con gente que viene a estudiar a la Universidad de León, porque realmente es la realidad que nosotros tenemos que ofrecer, es algo distinto. Nosotros a lo mejor económicamente no podemos ofrecer lo mismo que otros clubes,
pero tenemos que ofrecer primero a las jugadoras de León una visibilidad, que yo creo que es necesario, y en segundo lugar un proyecto de crecimiento a jugadora joven. Vicente, desde el arbitraje veíamos también al principio los datos, porque hablamos de fichas, de técnicos, de jugadores, de jugadoras, pero también de árbitros, de personal que están en los partidos, en la mesa. ¿Tú también percibes a lo mejor ese despertar del baloncesto que nunca se perdió, ¿no? Pero que tú, que tienes la fortuna y el éxito y la oportunidad de estar en grandes canchas a nivel internacional, has estado y estás en el máximo nivel, cuando se piensa en un equipo EVA, por ejemplo, que mete a cerca de 2.000 espectadores, ¿tú cómo lo ves desde fuera? Supongo que como leonés también mucha gente te dirá fuera de León, uy, lo que fue León, ¿no?, en el mundo del baloncesto, ¿no? Es verdad, lo que tú acabas de comentar me ocurre, es decir, cuando yo salgo fuera a pitar partidos en ACB y demás, con los compañeros, con gente del propio baloncesto de esas ciudades, comentan qué es lo que está pasando en León, ¿no? Yo creo que ese momento que ahora se está viviendo en León es un momento importante, porque efectivamente yo creo que los que somos un poquito más veteranos, que hemos podido vivir la época buena de ACB aquí con el Elosúa en su momento, o el Baloncesto León, hacía muchos años que no se veía tanta gente en un pabellón. Lo decía también antes Rafa, incluso en el baloncesto femenino se está apuntando también más gente a ver los partidos y demás. Y todo eso al final es beneficio para el baloncesto, en mayúsculas, no solamente para el baloncesto masculino o para el baloncesto femenino, sino para el baloncesto en general. Lo que me pregunta sobre el tema del arbitraje, obviamente, cuando hay esa ilusión, ese enganche de la nueva situación, de un proyecto nuevo, pues influye en que, pues, por ejemplo, en el número de licencias arbitrales en León hemos subido un 20% del año pasado a este. Al final, como digo, formamos parte del baloncesto y el beneficio es para todo el mundo, ¿no? Que no deja de ser una escuela modélica cuando se puso en marcha, con personas como tú, como Felipe Llamazares, árbitros que han ido llegando, ¿no? Pero lo mismo que decíamos, que no hay que tener la obsesión de subir de categoría de forma inminente en el caso de la cultural de baloncesto. Yo supongo que para la figura de un árbitro, el hecho de estar ya en una pista, aunque sea con niños, con niñas pequeñas, tampoco hay esa obsesión, ¿no? A veces nos centramos en exceso en el éxito, ¿no? En decir, bueno, pues este árbitro ha llegado a LEF, ha llegado a ACB, evidentemente se celebran los éxitos, pero no hay por qué tampoco tener esa obsesión, ¿no?, con decir cuántos árbitros de León llegan a lo máximo, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, cuando se crea bueno, hablando de los proyectos deportivos, de los distintos clubes y demás, yo creo que tienen que forjar los proyectos sobre unos buenos cimientos, una buena base, ¿no? Lo que se comentaba sobre si tenemos más prisa o menos prisa en tener un equipo de baloncesto, ya sea masculino o femenino, en la máxima categoría, efectivamente la prudencia y el ir paso a paso es la base, ¿no? Mi opinión es que hay que trabajar con constancia, con esos buenos cimientos, y efectivamente tiene una similitud con la carrera arbitral, es decir, los chicos y las chicas que empiezan a arbitrar en un año, en 2 años, no pueden plantearse estar en la ACB, por poner un ejemplo, porque no es un objetivo real. Por tanto, hay que ir poco a poco trabajando, ese trabajo constante, como digo, y al final todo da sus frutos. Pero tenemos que ir, efectivamente, como digo, cumpliendo etapas y con esa base del trabajo constante, ¿no? Decía otro buen amigo nuestro de esta casa, Rafa Guerrero, ex árbitro de fútbol, decía, es que a veces cuando en las propias crónicas deportivas hablamos del equipo A y del equipo B, nos olvidamos del equipo C. Para un partido hay un rival, hay un equipo que juega como local, pero hay un equipo deportivo que es el árbitro, que además tiene una preparación física, una preparación táctica, es decir, los árbitros hoy día que estáis en la élite, poco tienen que ver con la figura de ese árbitro amateur que prácticamente pitaba los fines de semana como un pasatiempo, ¿no? Sí, hombre, afortunadamente ha evolucionado todo a mejor. No es lo mismo el arbitraje hace no tanto tiempo, 10, 15 años. Si nos vamos más atrás, pues obviamente hay muchas más diferencias, pero hoy en día, lógicamente en las máximas categorías, pues prácticamente el arbitraje es profesional, ¿no? Bueno, y casi sin prácticamente, ¿no? Con los recursos que ahora mismo tenemos y de los que disponemos para trabajar en nuestro ámbito arbitral,
pues no tiene nada que ver con lo que existían hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, esa evolución ha sido positiva, indudablemente. Rafa, además tengo la sensación de que la gente del básquet sois más respetuosos con los árbitros que, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Pocas movidas se preparan en algún partido, pero habrá decisiones siempre que puedan ser desacertadas o que puedan provocar debate, pero parece como que hay un mayor respeto, ¿no?, que en otros deportes. Yo creo que el baloncesto es un deporte más técnico que el fútbol, por ejemplo, y eso hace que tanto entrenadores como árbitros se tengan que formar muchísimo más en los detalles. Muchas veces discutimos por detalles muy pequeñitos. Lo que estás diciendo de más respeto puede serlo, pero también es cierto, y esto lo hemos hablado Vicente y yo muchas veces, de que hay que poner un cortafuegos para que no se traslade a nuestro deporte. De hecho, bueno, ayer hubo una historia en Eurocup, me parece, con Juventud, de tema de racismo que nunca se había visto, etcétera, etcétera. Y con el tema arbitral hay que tener cuidado en ese sentido también. Hay veces que nos enfadamos los entrenadores, igual que se enfadan los árbitros, lógicamente tenemos nuestras discusiones, pero yo creo que hay una cosa que es importante, que es que muchas veces son en el campo. O sea, yo creo que eso no se está llevando a las gradas, no se está llevando a la parte de fuera. Y son discusiones muchas veces que son constructivas, porque mismamente yo el otro día acabé el partido de Liga Femenina 2, uno de los árbitros era de León, aunque no está en León viviendo, que nos pitaba, y yo cuando acaba hablo con él de una decisión que fue clave en el partido, él me la explicó y es que tenía razón. Entonces, bueno, no hay ningún problema, es decir, es así, y muchas veces nos equivocamos nosotros también. Entonces, el diálogo es importante, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que yo siempre pienso que un árbitro que a lo mejor al día siguiente de haber tomado una decisión es consciente de que se ha equivocado, supongo que el primero que lo sufre es él. Indudablemente. A ver, es que el deporte, en el deporte existe el error, pero el error del jugador, de la jugadora y del árbitro. Esto es indudable. Lo que tenemos que intentar es que exista el menor número posible de errores, ¿no? Con ese trabajo de mejora, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que estábamos comentando ahora, una de las claves en ese diálogo o en esa interacción árbitro-jugador, entrenador y demás, al final es la interacción que podamos tener entre los colectivos. Quiero decir, una de mis, vamos a decir, prioridades es el poder conocernos todos de la mejor manera posible. Es decir, el árbitro no es algo aislado, el entrenador no es algo aislado o el jugador es algo aislado, tenemos que interactuar. Es decir, los árbitros tienen que conocer cómo trabajan los entrenadores, tienen que asistir también a los clinics de entrenadores y conocer el baloncesto, que es clave. Lo mismo los jugadores, podemos organizar actividades conjuntas con jugadores, con clubes, con entrenamientos conjuntos, con charlas, etcétera, etcétera, porque yo creo que al final ese conocimiento mutuo nos beneficia a todos. Es verdad que pese a esas premisas, pues luego una vez en una pista, pues las pulsaciones van elevadas y supongo en momentos en los que un equipo se juega un ascenso, un playoff, pues evidentemente hay todo, pues se disparan un poco más las emociones, ¿no? Sí, claro. Indudablemente siempre va a haber esa interacción en algún momento determinado en un partido, pues vamos a llamarlo discusiones sobre un aspecto determinado, sobre una decisión determinada. Eso es inevitable y yo creo que no es malo. No es malo porque, como estábamos hablando, el diálogo entre un árbitro y un entrenador, o un jugador o una jugadora, es algo normal dentro del mundo del baloncesto. Lo que tenemos que intentar siempre es hacerlo pues, sobre la base del respeto y sobre la base de un diálogo constructivo que nos beneficie, ¿no? No hay otra solución. Volviendo al ejemplo que supone dentro del mundo del baloncesto el BFL, Rafa, es curioso que aquí durante muchos años se hablaba un poco de esos dos proyectos paralelos que convivían, Agustinos por un lado, Colegio Leonés, al final la Cultural logró esa alianza en un proyecto único. Aquí, por ejemplo, en León hubo un éxito claro, en San José. Tenemos el ejemplo aquí cerquita, a menos de 100 kilómetros de una localidad pequeña como Bembibre, que es capaz de estar en la máxima categoría y, por ejemplo, recientemente ganar a todo un Barcelona. ¿Coexiste vuestro proyecto con el de Liones? Hace un poquito hablábamos también escuchábamos a Bea Pacheco, que no ha podido estar con nosotros. No sé si también el ejemplo del masculino puede servir para el femenino de cara al futuro, o en principio es importante que coexistan dos proyectos. Bueno, yo te voy a decir, nuestro presidente en San José era Enrique Gil, y Enrique Gil siempre habló que no era lo mismo baloncesto femenino que baloncesto masculino. Hablaba de aquella de una fusión femenino-masculino. La hizo Lugo en su momento y desapareció prácticamente el femenino de Lugo, que ahora está otra vez bien.
lo que era... Lo Bueno, que es y en España hay ejemplos, ¿no? Como el de Valencia, ¿no? No, pero Valencia es otra guerra. Valencia es Mercadona y es otra guerra, no tiene absolutamente nada que ver. Estabas hablando de un proyecto como Benvibre, un proyecto como San José, que crecieron profesionalmente. San José no tenía una estructura de base, justo cuando desaparece es cuando empieza a verla, que es lo que somos ahora nosotros. Y San José eran jugadores de fuera, la mayoría. Eran todos jugadores de fuera, eso no se puede mantener. Yo esto lo he hablado muchas veces con Adrián, con el presidente del Lions, y yo creo que es bueno que haya competitividad en León en la base, porque creo que además ahora hay un buen diálogo entre ambos clubes. Tenéis ahí un derbi que es de lo más interesante, sí, ¿no? En Primera Nacional, ¿no? Sí, exacto, que se va a jugar ahora a primeros de marzo. Su equipo está en Primera Nacional, nosotros tenemos nuestro filial en Primera Nacional, con dos objetivos totalmente distintos, aunque estén en la parte de arriba de la clasificación ambos, dos estilos totalmente distintos, respetables, y yo creo que es bueno y enriquecedor que haya dos proyectos en la ciudad de León a nivel femenino, y creo que tenemos capacidad para mantener eso. Luego las jugadoras, cada una va a ir a un sitio donde tiene que ir por su evolución. Es decir, bueno, de hecho hay jugadoras que han estado en los dos clubes. Han jugadoras que han estado. Marina Fernández era jugadora en nuestra base, en su momento fue a Aros porque era el equipo que estaba en Liga Femenina 2, volvió con nosotros, ahora está jugando en Liga Femenina 2, a la inversa ha habido el mismo camino. Y yo te voy a poner un ejemplo, es decir, si nosotros seguimos manteniendo la estructura en Liga Femenina 2 y una jugadora de Lions tiene calidad para jugar en Liga Femenina 2, vendrá con nosotros, igual que pues Alicia Flórez acabó yéndose al sitio donde se tenía que ir. Entonces no hay ningún problema, su trabajo es bueno, lo que no podemos es coger... yo pienso una cosa, fusionar ambas canteras y fusionar ambos clubes femeninos implica que a lo mejor la mitad de las jugadoras que están jugando dejen de jugar. Porque no habría capacidad para mantener, de entrenadores, por ejemplo, una estructura de ese tipo. No habría hueco para todos. Claro. No, yo creo que no. A mí me da la impresión de que sería un error. En femenino sería un error. Yo no valoro lo del masculino porque desconozco todos los intrínsecos e internos que hay. Lógicamente, hace más de 20 años que no entreno masculino, pero en femenino yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Y el objetivo a lo mejor no es ganar en cantera unificando a Ponce, por ejemplo. El objetivo es trabajar para que salgan jugadoras de León para ambos equipos. Bueno, también exportamos talento en jugadoras, ¿no? Me estaba acordando yo de Ángela Salvadores. Yo no sé si también tú tienes la sensación de que hay jugadoras que, independientemente de que estén en León o estén fuera, ese trabajo de años que estáis haciendo también sirve a lo mejor si no hay un equipo en la máxima categoría para decir, bueno, esta jugadora a lo mejor, no sé si ya tenéis a veces esa llamada de un club de superior categoría que se interesa por jugadoras. Bueno, sí, la ha habido. Nosotros ya lo sufrimos, entre comillas, el año pasado, ¿no? Con el tema de Alicia. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar para hacer las jugadoras lo mejor posible. Es decir, si nosotros hacemos una jugadora que no puede quedar en León a nivel de Primera Nacional o de Liga Femenina 2, tiene que marcharse. Es que es lo normal. Nosotros no podemos ofrecerle lo que ella necesita en deporte. Fíjate que yo no me quiero meter donde no me llaman, pero al hilo de lo que fue el proyecto de la Cultural, que también ha creado un equipo femenino en el fútbol, ya en las redes sociales alguien decía, bueno, ¿y para cuándo la Cultural de baloncesto femenino? No sé si tú eso lo ves como algo descabellado o podría ser también una opción de futuro. No lo sé, yo creo que... Vuelvo a decirte lo mismo, te lo digo lo mismo que te decía antes. Yo creo que fusiones masculino-femenino, normalmente el femenino suele ser la parte más débil y suele tener... una realidad totalmente distinta. Es muy complicado meter 2.000 personas en un equipo de Liga Femenina 2, se llame Cultural, se llame Baloncesto Femenino León, en el Palacio, porque es deporte femenino, vamos a hablar claro. No creo, desconociéndolo, que vayan a ver al fútbol femenino de la Cultural 2.500, 3.000 personas. Entonces, yo no creo que sea una forma de crecer. Lo que hay que crecer es trabajando con humildad desde abajo y sabiendo perfectamente con los pies en el suelo dónde tenemos que estar. Y la ciudad de León es donde nos dirá a cada una de las secciones, sean femeninas, masculinas, de cada deporte de la ciudad, dónde tenemos que estar. Porque al final son los que mandan. En tu caso, además, Vicente, aparte de tu vinculación al arbitraje, tienes a Diego en casa, a tu hijo, que juega en el equipo de la Cultural de baloncesto. Supongo que también los consejos de un padre son importantes, ¿no? A la hora de... Fíjate lo que decíamos antes, ¿no? El equipo gana por 15 puntos en la última cita en casa y en un cuarto se marcha el partido y me decía el entrenador, es que a veces cuando nos creemos muy buenos, cada uno hace un poco la batalla por libre, tiramos triples que no corresponden, intentamos hacer un mate, parece que a veces esa euforia también tiene el lado negativo. Tú, por ejemplo, en casa, ¿qué le aconsejas a Diego? Bueno, efectivamente yo tengo en casa también la doble vertiente, porque Diego es jugador y una hija, y Eva es jugadora también está en el BFL lo mismo, jugando.
Bueno, Que por cierto, ¿ninguno ha querido ser árbitro? no, hasta ahora no, y yo creo que están muy bien jugando, con lo cual lo disfrutan mucho también. No, decía que efectivamente hasta ahora, bueno, ese renacimiento del que estamos hablando del baloncesto, en este caso con el proyecto de la Cultural, pues en casa habían ganado todos los partidos y el otro día pues efectivamente viene la primera derrota, ¿no? Yo creo que lo importante es la capacidad de crecimiento que pueden tener todos estos chavales jóvenes, porque son muy jóvenes, dentro del mundo del baloncesto. Esto al final te pone los pies en el suelo y te hace trabajar más, porque no todo son alegrías, hay veces que de repente vienen dificultades, ¿no? Y al final lo que yo puedo hablar con ellos, tanto con Diego como con Eva, es el que tengan los pies en el suelo, que la clave es el trabajo y el entrenamiento y cada semana ser lo más profesionales posibles, entre comillas, y seguir trabajando, porque al final... Hay que estar preparado, por ejemplo, en un playoff que te juegas todo en un partido, la juventud puede ser un problema. Y esto que hablábamos antes de jugar con casi 2.000 personas y sentir esa afición y demás, pues tienen que asimilarlo también, y es forma de crecer como jugadores y crecer como personas también, y eso forma parte del baloncesto. Y yo creo que todo esto, ese buen momento que parece que ahora mismo tenemos en el baloncesto en León, yo creo que beneficia, como decía al principio, a todo el baloncesto. Es decir, no solamente al baloncesto masculino. Yo tengo esa opinión, no sé si será equivocado o no, pero creo que la interacción que puede haber tanto con los clubes de baloncesto masculino, con los clubes de baloncesto femenino, es muy buena y debe de existir, porque al final son ellos, todos ellos, los beneficiados. Por lo tanto, el que el baloncesto suba en León creo que beneficia a todos, independientemente, como digo, del género, ¿no? Cuando se pone, Rafa, ya para ir concluyendo en una costelera los pros y los contras de este crecimiento, a mí, y en alguna ocasión lo hemos comentado, me sigue llamando la atención la dificultad que hay, por ejemplo, en la ciudad de León con el tema de los pabellones, ¿no? Es curioso que ahora llega Carnaval y a veces se cierran pabellones, y con todos mis respetos, que ojo, que me encanta que la gente haga deporte, cuando por ejemplo ves en una pista que hay parte de gimnasia de mantenimiento y el equipo tiene que jugar en mitad de la pista o entrenar en mitad de la pista. Es decir, tú te pones a pensar León como ciudad media, pequeña, la cantidad de pabellones que tiene, yo no sé dónde está el fallo. Ahora mismo se está haciendo un pabellón nuevo en Puente Castro, no sé qué sucederá en el futuro, quiénes tendrán acceso a las horas de entrenamiento, pero sí sorprende a veces desde fuera las dificultades que tenéis vuestro equipo y otros equipos pues para tener un lugar permanente o un horario permanente, porque es muy difícil planificar cuando no lo tienes, ¿no? O cuando ves, por ejemplo, que el pabellón de la universidad cierra muy pronto, ¿no? Bueno, el pabellón de la universidad cierra muy pronto porque todo el campus cierra muy pronto, por tema de ahorro energético y cosas de este tipo. Pero yo saco la universidad de aquí porque la universidad realmente ahora mismo tenemos jugadoras tecnificando en la universidad. Es decir, por las mañanas no tenemos ningún problema, están dándonos todas las horas a los árbitros. Vuestro filial juega además en el Hansi. Juega allí en el Hansi, etcétera. El tema del ayuntamiento, a mí me da mucha envidia saber lo que tienen los clubes de baloncesto de Valladolid, por ejemplo. Cada uno tiene su pabellón y su llave de pabellón y gestionan ese pabellón. Y yo muchas veces entiendo que tienen que cerrar por cuestiones de rotación de personal, etcétera, etcétera, pero quizás sería una forma también de darnos una confianza y una credibilidad a los clubes, que cada uno tuviéramos la posibilidad de esos días que no hay conserje o operario del ayuntamiento, que pudiéramos utilizarlo, porque los fines de semana son días que se podría hacer tecnificaciones, navidades, veranos, etcétera, etcétera. Que nosotros el verano lo salvamos gracias a la universidad, cuando no hay cierre, pero es muy complicado el tema de entrenar. Y sobre todo, bueno, yo creo que debería haber nosotros tenemos que pagar por las horas, aunque haya un descuento importante por parte del ayuntamiento, pero yo creo que es un servicio público lo que estamos haciendo. No hablo de los equipos profesionales, estoy hablando de la base. Es un servicio público, esas jugadoras y esos jugadores en edades de formación, si están entrenando, están en el mejor sitio posible a su edad, que no sea estudiando o en casa. Entonces creo que debería haber un compromiso mayor en ese sentido. Es decir, tienen que tener la confianza de darnos a Lions, a nosotros, a la de Mar, que creo que ya lo tiene, o al Cleva, la posibilidad de disponer de una instalación donde podamos realizar nuestro trabajo de una forma ordenada y que siempre tengamos nuestro material allí, que no tengamos que los entrenadores y los equipos del mismo club se vean, porque estamos todo el día... Nosotros entrenamos con la base gracias a jesuitas, a un colegio privado, porque si no, no podríamos entrenar. Tenemos una magnitud ya de equipos que no podríamos estar entrenando con las instalaciones del ayuntamiento.
Y hay entrenadores que no nos vemos, a no ser que quedemos, porque estamos rotando de un pabellón a otro continuamente, y eso es un problema grave. Bueno, pues con esa reflexión también, con las luces y con las sombras de la realidad del baloncesto y del deporte e instalaciones en general en nuestra ciudad nos vamos a quedar. Rafa, gracias por estar con nosotros, enhorabuena con el trabajo con el BFL. Vicente, enhorabuena por toda tu trayectoria, también gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de esa recta final en tu carrera, al menos como árbitro en activo, que seguro que lo vas a vivir de forma especial. Muchísimas gracias. Nosotros, hasta aquí nuestro tiempo en Analízale, la oportunidad de analizar, y valga la redundancia, de forma más pausada, con protagonistas, la realidad, en este caso de ese baloncesto que parece que vive un despertar después de la época más gloriosa en nuestra capital. La semana que viene más temas de actualidad aquí en Analízale. Feliz semana, amigos. Adiós.